Bueno, siendo las 18:30, quiero empezar a presentar a quienes hoy nos están acompañando con sus exposiciones, que son el doctor Daniel Curatola, juez civil comercial laboral y de paz de la localidad de San Roque, y al doctor Daniel Ascona, juez civil comercial laboral y de paz de la localidad de Santa Lucía. Ambas ciudades de San Roque y de Santa Lucía, no localidades. Y también, bueno, ellos van a hablar de los modos que el código ha llamado modos extraordinarios de terminación del proceso, y el doctor Gustavo Bufil, juez civil y comercial de la ciudad de Mercedes, con el tema elegido fue el proceso de desalojo, los lineamientos generales de la reforma. Desde ya muy, pero muy agradecida por la participación de estos jueces tan reconocidos en nuestra provincia, y quiero comentarles que hoy no nos acompaña el doctor Seman ni el doctor Nis, que saben que nos están acompañando de manera permanente solo por cuestiones personales. También quiero comentarles, ya que hay en estos momentos tantas personas conectadas, que mañana tenemos una actividad exclusivamente para los profesionales, para los operadores externos del Poder Judicial, donde la Dirección de Informática, a través de sus técnicos, nos van a ilustrar sobre las nuevas herramientas que tiene el sistema Forum ante este nuevo código. Mañana, 16 horas, el link de inscripción, acabamos de subirlo acá en el chat, cosa que también puedan inscribirse desde esta plantilla, desde la plataforma. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla, son las 18:32. En estos momentos ya hay 460 personas ingresadas a la plataforma. Doctor Daniel Curatola, los escuchamos. Gracias, Alina. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia por invitarme una vez más a participar de este ciclo de conferencias. Y quiero agradecer especialmente al doctor Fernando Bustonis porque ha tenido la deferencia de invitarme personalmente a mí y al doctor Ascona a participar o a tratar este título 15º de modo extraordinario de determinación del proceso. Si me permitís, Alina, voy a compartir Sí, el para software. compartir, perfecto, sí, ya te pasamos el rol. Ya tiene, doctora, el rol. Ya está, Dani, como para compartir el archivo. Perdón, no me di cuenta. Bien, ahí ya se ve. Todavía no. A ver. Todavía no. Ahí empezó a subir. Ahí se ve, estamos viendo. Ahora sí. Sí. Bien. Ahí estamos viendo ya la primer filmina, sí. Podés ampliarla si querés. Bien, ahí está bien, me parece. A Sí, ver. todavía se ve no pantalla completa. Creo que es abajo, Dani, la copita, digamos, el diseño de la copita que te permite que se vea pantalla completa. Sí, no lo estoy encontrando, bueno. Más abajo, fíjate donde dice notas, comentarios, el diseño de ahí, Sí, ahí. ahí, Perfecto. ahí está, Ahí está. perfecto. Bueno, el tema que me convoca hoy son los modos extraordinarios de determinación del proceso, que están consagrados en el libro primero, en el título 15º, y van desde el artículo 345 al 363. Yo le voy a hablar de la primera parte, de las reglas generales, le voy a hablar del desistimiento, del allanamiento y de la transacción, y el doctor Ascona se va a desarrollar en los restantes temas. Como primera medida, quisiera hacer una acotación acerca de la terminología utilizada por el nuevo código que va a entrar en vigencia, que hace referencia a modos extraordinarios de determinación del proceso. El actual código dice modos anormales de determinación del proceso. Yo creo que ni una ni la otra terminología es la adecuada,
porque nos representan a todos los institutos que están contenidos en este título. Por ejemplo, el Instituto de la Transacción y la Conciliación, que son dos formas de determinación del proceso diferentes de la sentencia y que se equiparan a la sentencia y que sabemos todos que son dos instrumentos positivos para la resolución justa y eficaz de los procesos, creo yo que no pueden ser denominados modos extraordinarios o anormales de determinación del proceso, cuando deberían ser estos instrumentos, estos institutos propiciados por los jueces en la audiencia preliminar y en la audiencia final y por las partes y por los abogados litigantes durante todo el proceso, porque sabemos que a través de estos institutos siempre se llegan a acuerdos transaccionales o conciliatorios que son los que en la práctica eficazmente se llega al cumplimiento, y en algunos casos la tasa de cumplimiento es superior al cumplimiento de una sentencia propiamente dicha. También hay otros institutos como la caducidad, que por ejemplo ella sí podría ser considerada un modo extraordinario o anormal de determinación del proceso, porque ella no busca la solución del conflicto, sino que busca ponerle fin a un estado de incertidumbre que rige en ese proceso paralizado, y la idea no es la solución del conflicto, sino, como le digo, ponerle fin a ese proceso. Entonces, mientras los dos primeros institutos que mencioné, de la transacción y de la conciliación, yo entiendo que deberían ser propiciados por todos los operadores del proceso, el instituto de la caducidad siempre debería ser tratado con criterio restrictivo. Y es por eso que yo propicio que, o me hubiese gustado que este título se denomine como medio de determinación del proceso diferente al de la sentencia y no como modo extraordinario o como modos anormales como está actualmente plasmado en el código vigente. Este título trae el capítulo 1 como novedoso, unas reglas generales que no estaban contempladas en el código vigente, y si bien todas estas reglas nosotros los jueces ya veníamos aplicando y teníamos en cuenta a la hora de formular un desistimiento, a la hora de alienarse, de presentar una transacción, no estaban expresamente consagradas en el texto del código. Ahora sí lo están en el artículo 345, el que establece que el desistimiento del proceso, el derecho... Dani, disculpa Sí. la interrupción, acércate un Sí. poquitito más al micrófono. Sí, Bien. me están pidiendo que... Sí. Ah, no sale bien el audio, perdón. Ahí está mejor, Ah, sí. ¿viste? Ahí. Sí, por Bueno. favor. Bueno, entonces les decía que este artículo 345 es algo novedoso, establece unas reglas generales que no estaban contempladas en el código vigente, y si bien estas reglas nosotros ya las veníamos teniendo en cuenta y veníamos aplicando, no estaban expresamente consagradas. Este artículo 345 establece que el desistimiento del proceso, del derecho, el allanamiento, la transacción y la conciliación no podrán efectuarla los representantes de los menores de edad o de las personas con limitación a la capacidad o incapaces sin autorización judicial, los representantes y abogados que no tengan facultad expresa para ello, quien carezca de capacidad para disponer, cuando el derecho no sea disponible excepto el caso de desistimiento del proceso, y cuando habiendo litis consorcio necesario, no provenga de todos los demandados o contra todos ellos. Yo advierto ahí que el inciso A, el que hace referencia a la autorización judicial previa que se debe pedir cuando se trata de menores o de personas con limitación a la capacidad o de incapaces, es una redacción un poco confusa, porque parece que dice que esa autorización solo debe ser peticionada en el caso de desistimiento, pero yo creo que debe ser peticionada para la utilización de cualquiera de estos institutos. Y ese inciso A ahí, hice como un resumen, establece el trámite para la autorización judicial, que en el caso de menores la autorización se solicita en el mismo proceso y el juez podrá concederla en el mismo acto que acepte el desistimiento. Ahí yo creo que debería decir en el mismo acto que acepte la pretensión. Y si eso en el caso de
considerar de que no sea necesaria la producción de pruebas. Si considera, o caso contrario, considera que hay que producir pruebas, puede otorgar un plazo de 10 días para la producción de esas pruebas o fijar una audiencia. Y en los casos de personas con limitación a la capacidad o incapaces, la autorización debe ser peticionada ante el juez que estuvo a cargo del proceso. El capítulo 2, el artículo 346 y el 347, hablan del desistimiento del proceso y el desistimiento del derecho. Al igual que el código vigente, son estos dos tipos de desistimiento los que están estipulados. Sabemos que el desistimiento es el acto procesal por el cual uno de los litigantes manifiesta su voluntad de no seguir con el proceso, de ponerle fin al proceso, sin que sea necesario el dictado de una sentencia. Es que el actor o el conveniente, ejercitando su poder de disposición, puede desistir de ese proceso. Los requisitos para desistir del proceso tienen que ser planteados en forma escrita, en forma expresa. En cuanto a la capacidad, el representante convencional debe estar expresamente facultado para ello, con poder especial, y los representantes legales, como lo decía recientemente, deben previamente conseguir una autorización judicial. Bueno, entonces, este nuevo código habla de estos dos tipos de desistimiento, el desistimiento del proceso y el del derecho. Sabemos que el primero se refiere al desistimiento de la pretensión, de la acción, de la instancia. El artículo 346 dice o establece que las partes pueden plantear de común acuerdo en cualquier estado de la causa siempre que sea anterior al dictado de la sentencia. En ese caso, si el planteamiento es por ambas partes, de forma conjunta, el juez inmediatamente tiene que declarar extinguido el proceso. Cuando es el actor el que desiste del proceso, si la demanda está notificada, previamente a tenerlo por desistido, se debe correr un traslado porque se requiere la conformidad de la otra parte en este caso. ¿Y eso por qué? Porque el desistimiento del proceso deja abierta la puerta a la posibilidad de entablar un nuevo proceso, el que seguramente o se va a ver afectado en la parte demandada, y por eso que se requiere la conformidad del demandado antes de declarar extinguido o de tener por desistido el proceso. ¿Qué pasa cuando media oposición del demandado? El demandado, esa oposición no debe ser no es necesario que sea fundada, y si hay oposición, el proceso debe continuar. Pero hay casos en que esa demanda, ese desistimiento podría ser desestimado. El caso, un ejemplo típico es cuando quien formula alguna, que ha llevado alguna actitud procesal incompatible con ella, por ejemplo, quien hubiera interpuesto una excepción dilatoria, que sabemos que esa excepción dilatoria, al igual que el desistimiento, tiene por objeto extinguir el proceso, mal puede venir después a oponerse del desistimiento planteado por la contraria, en razón de la doctrina de los actos propios. También podemos agregar que como consecuencia del desistimiento del proceso quedan sin eficacia los actos procesales cumplidos, aunque las pruebas producidas pueden servir si se entabla un proceso ulterior. El segundo caso, el del desistimiento del derecho, sabemos que se refiere al desistimiento del derecho material, el derecho cuyo reconocimiento se pretendía en ese proceso esta persona o esta parte que viene a renunciarlo. El desistimiento del derecho, al representar la extinción del derecho invocado como fundamento de la pretensión, no se puede volver a entablar una demanda ulterior, y es por ello que no, por más que esté notificada la demanda, no se requiere el consentimiento de la otra parte. ¿Qué pasa si se desiste del derecho y luego
Igualmente se promueve otra demanda pretendiendo el reconocimiento de ese derecho renunciado. ¿Qué puede hacer el demandado? Acá el demandado podrá interponer la excepción de cosa juzgada para frenar ese proceso. Y otra cosa para destacar es que el desistimiento solo puede tener virtualidad si se trata de derechos disponibles. Esto es, aquellos derechos están permitidos negociar por comprometer únicamente el interés individual o patrimonial de las partes. En este capítulo 2 del desistimiento incorpora algunas novedades. En el artículo 346 del desistimiento del proceso, la novedad está en el segundo párrafo, que habla de la posibilidad de notificar electrónicamente, y después las otras novedades están incorporadas en los párrafos cuarto, quinto y sexto. El artículo 347 habla del desistimiento del derecho. La novedad está en la última parte, donde establece el desistimiento de obligaciones periódicas, donde establece que el desistimiento de obligaciones periódicas no abarca a las que aún no han vencido. El artículo 348 no tiene ninguna modificación, es tal cual la redacción que tiene actualmente, creo que está en el artículo 306, y me parece que es acertada la decisión del legislador, porque ese artículo está en consonancia con la retractación que está prevista en el artículo 947 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y la novedad que introduce este título es el artículo 349, el desistimiento de otros actos procesales, que dice las partes podrán desistir de los recursos, incidentes, excepciones y los demás actos procesales que hayan procurrido. Es decir, que acá no se puede desistir en abstracto, sino que primero hay que plantear ese recurso, hay que promover ese incidente, plantear esa excepción para que luego después pueda desistir. El siguiente, como le decía, la revocación que está en el artículo 348 no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja las actuaciones de la conformidad de la contraria. El artículo 349, el desistimiento de otros actos procesales, que también ya lo mencioné recientemente. No me deja avanzar, vamos ahí al capítulo 3, al allanamiento. Este instituto está presentado en el artículo 359, que habla de la oportunidad y efectos. Establece que el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, que el juez dictará sentencia salvo que estuviese comprometido al orden público. Sabemos que el allanamiento de uno de los demandados no afectará a los otros, y la resolución que admita o deniegue el allanamiento siempre debe ser fundada y tiene que contener el pronunciamiento sobre costas. En cuanto al allanamiento, sabemos que algunos autores como Couture, Alsina, Palacio, dicen que es el reconocimiento de la pretensión actora, lo que comporta tanto una conformidad con las obligaciones jurídicas, cuanto el reconocimiento de los hechos que se sustentan, y aún la admisión de la inexistencia de hechos impeditivos o extintivos. Hay otros autores que dicen que el allanamiento, y yo coincido con esto, y creo que todos los tribunales de la provincia que nos adherimos a esta tesis, dicen que el allanamiento consiste en el sometimiento liso y llano a la pretensión del actor. Es un acto de declaración de voluntad de someterse a la pretensión de sentencia solicitada por el actor en la demanda. Lo que no importa necesariamente es el reconocimiento de la exactitud de los hechos ni del derecho alegado por el actor. Esta, como decía, me parece que es la tesis que todos seguimos. ¿En qué oportunidad se puede presentar el allanamiento? En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. No se exigen mayores formalidades, sino que simplemente que la formulación debe ser categórica
y precisa, que no deje lugar a duda, y por esta característica que carece de eficacia, el que se formula bajo reserva o con condiciones. Este allanamiento puede ser expreso o tácito. Un ejemplo de tácito sería cuando se cumple con la prestación reclamada. Debo resaltar acá que debo destacar que el allanamiento no produce de por sí solo la terminación del proceso. Por eso es que tampoco entiendo yo que podríamos calificarlo de modo extraordinario ni anómalo de terminación del proceso, porque siempre es necesario que se dicte sentencia. Otra cosa más para destacar del allanamiento es que no tiene fuerza vinculante para el juez. El juez debe igual de todos modos dictar sentencia conforme a derecho. O sea, si la pretensión del actor prospera, no es por el allanamiento de la contraria, sino es porque el derecho lo ampara. Así, en el segundo párrafo del artículo 350 se establece que el juez dictará sentencia, pero si estuviese comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efecto y continuará el proceso según su estado. En más, en caso donde esté comprometido el orden público, por ejemplo, en una prescripción adquisitiva, aún se puede desestimar la demanda si de las manifestaciones del demandado que se viene a allanar se desprendiera la ilicitud de la pretensión de la actora o que se trata de un objeto contrario a la moral o a las buenas costumbres o de un proceso simulado. Otra característica del allanamiento es que el allanamiento de un litis consorte no afecta a los demás. Si proviene de un litis consorte voluntario, cabe dictar sentencia respecto de él, pero el proceso sigue respecto de los otros. Y si proviene de un litis consorte necesario, el allanamiento individual que pueda hacer uno de ellos carece de eficacia. Y respecto de las costas, rige el principio general de la derrota y como el que se allana es considerado un vencido, debe cargar con las costas del proceso. El capítulo 4 habla de la transacción. En el artículo 351 se establece la forma y el trámite. Dice que las partes podrán hacer la transacción del derecho en litigio con su presentación ante el juez. En los casos que se requiere su homologación previo al traslado, el juez podrá rechazarla por ausencia de los requisitos exigidos por la ley para su validez. De no homologarse, continuará el proceso. Esos requisitos exigidos por la ley para su validez son los requisitos que están establecidos en el artículo 1641, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 1641 conceptualiza la transacción. Dice que es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o para ponerle fin a ese litigio, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. El artículo 1642 establece que la transacción produce efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial, y creo que por eso se ha redactado de esta forma este artículo. También establece el 1642 que es de interpretación restrictiva. Yo creo que este artículo 1642, Código Civil y Comercial de la Nación, inserta una problemática procesal compleja al dotar de virtualidad conclusiva a la transacción independientemente de que sea homologada o no. Y digo esto porque si la transacción de por sí sola puede producir los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación, celebrada la misma ya no podría continuar el proceso, salvo que haya un supuesto de nulidad. Entonces yo considero y aconsejo, pero recomiendo que por cuestiones de economía procesal y para evitar futuros planteos de nulidad, que siempre que haya un acuerdo transaccional, lo presenten y pidan su homologación. Los restantes artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, el 1643 habla de la forma, establece que debe ser presentada por escrito, el artículo 1644 de las prohibiciones. Este artículo 1644 es importante
porque establece que no puede transigirse sobre el derecho en lo que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objetos de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los que expresamente el Código admite pactar. En 1646, también importante, el artículo 1646 del Código Civil Comercial de la Nación, que establece de los sujetos que no pueden hacer transacciones, que son las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo, los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial, los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiera el testamento sin la autorización del juez de la sucesión. El 1647 también contempla la nulidad. El 1648 es para dejar salvo los errores aritméticos que pueda contener, y dice que los errores aritméticos no obstan a la validez de la transacción y que las partes tienen derecho a obtener la rectificación correspondiente. Bueno, eso es prácticamente todo lo que he encontrado de estos tres institutos en el nuevo ordenamiento procesal que van a regir, y quería concluir mi exposición con esta frase de Jimi Hendrix, de que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de alternativas creativas que nos ayuden a solucionar el conflicto. Por eso es que yo digo que todos los operadores judiciales debemos propiciar en todo momento la transacción y la conciliación. Bueno, eso es todo. Le agradezco su atención y agradezco a los 500 y pico de personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y si lo dijo Jimi Hendrix, tenemos que hacerle caso, sí, de verdad. Así que bueno, ahora vamos a seguir con la exposición del doctor Daniel Ascona. Doctor, lo escuchamos. Muchísimo gusto, encantados. Buenas tardes, Alina. Si tengo la posibilidad de compartir. Ya tiene la posibilidad, doctor. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Y me voy a hacer eco de lo manifestado por Daniel, porque quiero agradecer en primer término a los organizadores de esta actividad tan importante. Estamos tan pronto de poder dar inicio a este nuevo código y confiar una vez más en nosotros para poder brindar un aporte. Nos sentimos altamente gratificados con esta responsabilidad, y entonces tratar de estar a la altura de las circunstancias. Agradecerte a vos puntualmente, Alina, que siempre tenés la amabilidad y la cordialidad de tomarte personalmente, de hacernos todas las consultas y evacuarnos todas las dudas y darnos las pautas de qué es lo que se pretende en cada exposición y en cada aporte. Así que quiero agradecerte muchísimo. Y por supuesto que... Ustedes no saben lo valioso que son. Ustedes no dimensionan. Escucharlos a ustedes es realmente un aporte que le dejan al foro, que le dejan a los secretarios, que les dejan a los empleados. Es muy, pero muy valioso. Yo creo que antes que un gran académico, que por supuesto aporta, el valor y lo rico de todo esto es escucharnos entre nosotros. Y sobre todo, agradecerle a la pandemia que nos apuró y nos empujó al precipicio de la plataforma. O si no hubiéramos estado, no sé, como digo yo, 25, 50 personas en el área, en el auditorio, y todo el resto no hubiera escuchado lo rico que es escucharlo a todos y a cada uno de ustedes. Así que empujados por la pandemia a este precipicio, yo hoy agradezco de verdad poder estar escuchándolo a todos y que tanta gente los esté escuchando. Así que nada de agradecimiento, nos tenemos que agradecer entre todos. Lo único que le tenemos que agradecer a la pandemia es esto, que nos empujó
a capacitarnos de esta manera. Más que a capacitarnos, la palabra es actualizarnos, mantenernos siempre atentos a los cambios, a los distintos criterios, a las gestiones de otros que son exitosas. Entonces podemos copiarle. Así que, doctor, no tiene que agradecer, al contrario, somos todos agradecidos de que puedan todos participar. Todos deben participar. Así que bueno, perdón por la interrupción, doctor, No, porque no al quiero que contrario, se Lina. quede que solamente es un agradecimiento hacia mí o no, no, no. Todos, todos, todos agradecen esto. Es un halago y me hago eco de ello. Y me voy a tomar de lo último que dijiste de la virtualidad, porque la virtualidad nos permite dos cosas. Una, estar comunicados, cualquiera sea el lugar, el espacio en el que nos encontremos, e hizo que, motorizados frente a una situación que fue una incertidumbre absoluta, no parar. Y hemos seguido aún frente a las circunstancias, seguir capacitándonos desde el lugar desde el que ocupábamos. Y segundo, porque no es nada fácil, me ha tocado ya durante estos 2 últimos años, todos los colegas que están presentes, que también ejercen la docencia en los diferentes ámbitos, sea universitario y demás, que no es fácil acaparar la atención del interlocutor o del intercomunicador. Es por eso que en este caso he tratado de insertar algunos colores o algunas imágenes que nos ayuden también a no aburrirse con la voz de uno. Y voy a comenzar por esta imagen, por los que no conocen. Yo no soy santaluceño, nacido ni malcriado, como dice todo el mundo, sino he vivido toda mi vida en la ciudad de Corrientes. Pero esta imagen simboliza esta hermosa ciudad en la que me toca estar hace 6 años, que ha crecido muchísimo. He comenzado como juez de paz y hoy tengo un multifuero. Entonces, tengo un enorme aprecio, una ciudad de 406 años de antigüedad y si se cuenta desde su primera fundación. Comparto, ahora sí voy a ir al tema para el cual fui convocado, comparto algunos aspectos relevantes que resaltó Daniel en cuanto a qué es esto que nosotros vamos a llamar modos extraordinarios hoy, o nombrados aún en el código actual en vigencia, anormales de determinación del proceso. Y en realidad la gran pregunta es, ¿por qué nosotros llamamos modos anormales de determinación del proceso a lo que hoy llamamos modos extraordinarios de determinación de este proceso? Y que existe una cierta impropiedad, porque si se ha llamado modos anormales, deberíamos entender de que existen modos normales o extraordinarios, que vamos a postular entonces la existencia de modos ordinarios de determinación del proceso. Pero refiere puntualmente a determinados tipos de culminación de la litis que en definitiva obligan a dictar sentencia y que la única diferencia que tiene con la llamada sentencia de mérito o sentencia definitiva es que en esta lo que se declara es la procedencia del acuerdo voluntario que existe entre las partes o el proceso culmina tras contratarse alguna existencia de desinterés manifiesto de alguna de las partes u otras circunstancias como veremos más adelante. Entonces, ahora bien, si el punto de partida por medio del cual se pretende o se pretendió siempre mencionar lo anormal o lo extraordinario, se alinea a que la terminación del proceso se basa en el no dictado de una sentencia, entonces es equivocada la premisa, porque en esta también se dicta sentencia, sino que solamente el fundamento se va a sostener en el estudio previo de la regularidad de la instancia y de los actos que la preceden. Entonces, estos sistemas de determinación del proceso son también otro modo más de determinación del proceso, independientemente de la discusión doctrinaria pues, respecto a la cual podemos esbozar, se abre entonces este debate, estos sistemas de determinación del proceso que son distintos de aquel del debate, como vimos, de mérito, de sentencia, en el cual lo que se trabaja es sobre la verificación del derecho que cada parte sostiene y argumenta, se dividen en 2 tipos de modalidades. Una modalidad es objetiva y la otra es subjetiva. En la primera, lo que vamos a enrolar o vamos a vincular son todas aquellas cargas, obligaciones o deberes que tienen las partes en un proceso y que opera como una sanción a la inactividad, pero que a la vez admite el replanteo de pretensiones.
Dentro de ellas podemos englobar a la caducidad en la instancia o a la perención también. Y tenemos, saltando el charco, los otros modos, llamados subjetivos, que refieren más bien a las declaraciones de voluntad de las partes, que el juez lo que hace es aprobar, es decir, homologar. ¿A través de qué? A través de una decisión expresa. Y estas impiden la renovación del conflicto y por ende determinan el efecto de cosa juzgada. Y dentro de ellas, todas las que Daniel explicó perfectamente, como es el caso del desistimiento, el allanamiento, la transacción, vamos a incluirlo también aquí a la conciliación y vamos a debatir. Yo voy a dejar la puerta abierta a todos los presentes, porque hay muchos, por supuesto que todos muy distinguidos, si entienden de que esta nueva sustracción de la materia litigiosa puede enrolarse en uno o en otro, eso es el mixto, ¿no? Muy bien. Yo voy a mencionar entonces, por un lado, a lo que es la conciliación, que la clasificación precedente se enrolaría dentro de las modalidades subjetivas. Luego la caducidad, perdón, la caducidad dentro del marco de las subjetivas, la subjetiva, la conciliación, y veremos en qué parte podemos enrolar o colocar a lo que tienen que ver con la sustracción de la materia litigiosa. La conciliación está regulada en el artículo 352 de este nuevo Código Procesal y se refiere, vamos a hablar de que los acuerdos conciliatorios por las partes ante el juez o realizados extrajudicialmente y homologados por este cuando la ley lo exigiere, tendrán autoridad de cosas juzgadas. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un modo más de resolución del conflicto, de resolución alternativa de conflicto. Y es a través del cual dos o más personas lo que hacen es someter su controversia ante un tercero neutral, al cual vamos a llamar conciliador, y que él va a tener por misión o por finalidad conducir y colaborar en esa resolución de controversia. A la par de la conciliación aparecen también otras figuras sin el ánimo de involucrarme en un tema que el doctor Benítez y demás han explicado de una manera maravillosa, pero también aparecen la mediación y el arbitraje, con la diferencia que en la conciliación el conciliador puede formular propuestas de acuerdo. Eso es lo interesante. El mediador, en el caso de la mediación, es un tercero neutral que va a tratar siempre de avenir a las partes, pero que no puede formular propuestas de acuerdo. Y sabemos que tiene su regulación específica en la ley 5.931, que establece claramente en su artículo 2, punto 1, cuáles son aquellas causas en las cuales amerita la mediación obligatoria. En el punto segundo, aquellas que ameritan una mediación voluntaria. Y en el artículo siguiente, aquellas que están excluidas de la mediación. Y el arbitraje, que también comparte con este tipo de modalidad de resolución de conflicto, pero es aquel al cual las partes se someten expresamente para que dirima el conflicto, reconociendo posteriormente que la decisión que surja de este árbitro tendrá un cierto laudo o entidad de sentencia al cual las partes se van a someter. Entonces, son distintos medios alternativos. El Código ha querido involucrar entonces a la conciliación, pero no solamente en este Código Procesal, porque la normativa de la conciliación está prácticamente planteada en diferentes cuerpos normativos. Porque brinda, por supuesto, que yo lo que estimo, independientemente de que se lo enrole en el título de la parte de los modos extraordinarios, hoy anormales de terminación del proceso, lo que se propone siempre es reducir el término de litigiosidad. Tanto reducir el término como reducir la intensidad de la litigiosidad. Entonces, si son las partes las que van a tener ese protagonismo de poder conciliar y utilizando diferentes métodos, el conciliador avenir a las partes, observar qué es lo que cada uno de ellas pretende o dónde está centrado el interés de cada una de las partes, poder formular una propuesta que en definitiva alcance a conciliar, que no es otra cosa que calmar o satisfacer de alguna manera el interés de cada una de ellas. Como persona que aún me queda la competencia de la justicia de paz, a la que le tengo por supuesto con un enorme aprecio, sigo siendo juez de paz, dependientemente de la competencia. Sabemos que la reforma de la Constitución Provincial del año 2007 ha jerarquizado la justicia de paz
Y al regular los artículos 202 y 203 estableció como punto principal que los jueces deben propender a la conciliación. Se hace eco de esto la ley que surge de Organización y Competencia de la Justicia de Paz en el artículo 5, inciso D de la ley 5.907. Pero a la vez, este Código Procesal Civil y Comercial pronto a entrar en vigencia por ley 6.556 también hace un despliegue importante. Yo voy a citar, en este caso, solamente 3 artículos. El artículo 456, que es al momento de fijarse la audiencia preliminar, ya establece la conclusión, la conciliación, avisándole a las partes que las partes pueden acogerse a un proceso de conciliación para que las audiencias que vengan no se realicen y que las partes tienen la puerta abierta como para poder conciliar y llegar a un acuerdo. Es decir, desde el primer momento en que las partes tocan el proceso, tienen la opción de conciliación y el código nos manda a que nosotros le hagamos saber eso. Si no sugiere en esa audiencia, en esa fijación de audiencia una conclusión anticipada, el artículo 460, que regula la celebración puntual de la audiencia en preliminar, también se inicia y culmina, al igual que la audiencia final del artículo 464, que invitemos a las partes a una conciliación. Saliendo de la esfera del Código Procesal, saliendo de la esfera de la Constitución de la provincia de Corrientes, una normativa más que nos toca también muy de cerca a todos, como es el ámbito de los consumidores usuarios. La ley 5.760 regula en su artículo 24 puntualmente la exigencia de la conciliación o del acuerdo conciliatorio para poder llegar a un acuerdo. Acá tenemos entonces un aporte más de esta distinción respecto de la mediación y su incidencia o su alineación con lo que tiene que ver con la conciliación. Existen 2 modos o clases de conciliación. Una que es prejudicial o extrajudicial y la otra judicial. En el ámbito prejudicial o extrajudicial es un medio alternativo del proceso judicial, es decir, es un proceso por medio del cual se puede realizar sin iniciarse un proceso. Las partes van a resolver sus problemas o sus conflictos de una manera privada sin acudir a un juicio. Es un mecanismo indudablemente flexible, independientemente de que, principalmente económico también, y el acuerdo al cual las partes arriben va a tener un efecto transaccional. Es decir, las partes van a poder solicitar, independientemente, porque claro, las palabras eran solamente en el ámbito del derecho romano y hoy se las lleva al viento, someterlas a una homologación para que de esa manera obtenga una firmeza, incluso poder ejecutar también ante un caso de incumplimiento. La conciliación judicial, ya conocemos todo, es un medio también alternativo de resolución de conflicto mediante una sentencia. ¿Por qué? Porque la conciliación que se arribe en cualquiera de las instancias judiciales o en cualquiera de las instancias del proceso culminan con esta sentencia. Entonces, vuelvo al inicio, cuando decíamos de por qué nombrar medios anormales o extraordinarios, si aún siendo medios alternativos, culminan con una sentencia. En este caso, aprobando lo que tiene que ver el acuerdo de las partes. Es también una forma especial. Ese tercero, que será el juez, es quien tiene la facultad de conciliar. Es importante siempre la presencia del juez en todo lo que tiene que ver con los acuerdos conciliatorios, proponiendo propuestas de arreglo. Es muy importante para esto, tampoco es sencillo, es bueno instruirse en la materia alternativa de resolución de controversias, porque es importante todo lo que tiene que ver con el parafraseo, con la escucha activa, con el estar atento y ver qué es lo que realmente las partes pretenden satisfacer y con ello conciliar. A veces, por pretender llegar a una sentencia debidamente fundada, podemos culminar el proceso mucho antes si podemos advertir qué es lo que realmente las partes estaban buscando en el proceso. Y pasamos a la caducidad de la instancia, como otra alternativa. Los artículos 353 al 362 de nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial. ¿Y qué es la caducidad? Ya Daniel en su momento, al inicio, ha esbozado también una especie de concepto. Proviene del latín caducus, habla de aquello que es decrépito, que es muy anciano, que es poco probable. Esto no tiene nada que ver con el ámbito judicial.
jurídico, pero sí vamos a hacer referencia a que es una acción y efecto de caducar, es decir, algo que se acaba, algo que se extingue, algo que priva de su efecto y vigor. ¿Por qué? Por la expiración del proceso. Entonces, ¿cuándo surge la caducidad? Cuando ha expirado el plazo fijado, señalado por la ley para poder ejercer un acto procesal, lo cual va a ocurrir fatalmente sin que exista esa suspensión, interrupción, proposición, ni tampoco indagar a qué se debió esa negligencia. ¿En qué reposa ello? En la mentada bilateralidad de la norma jurídica. Que esto importa de que a todo derecho importa una obligación y viceversa, toda obligación importa un derecho. Entonces, si se ha dejado pasar el tiempo que la ley prevé para poder llevar adelante un acto determinado, la ley va a castigar esa inactividad y por ende no va a, sí, en este caso va a permitir que se pueda reanudar posteriormente la demanda, utilizando incluso hasta los mismos elementos de prueba. Y tiene carácter de orden público, que tiene que ver tratar de la garantía de la seguridad jurídica. Se da en cualquiera de los ámbitos del derecho privado como del derecho público. El artículo 353 habla de la apertura de la instancia. Y cuando hablamos de la apertura de la instancia, diríamos es cómo se activa la caducidad. Dice, porque la caducidad, si bien vemos que es no actuar dentro del plazo que la ley establece, pero cómo yo activo ese plazo, independientemente de lo que después el artículo 354 me dice. En el caso del artículo 353, distingue los casos de primera o segunda instancia. En los casos de primera instancia, desde el momento en el que se promueve la instancia, el momento en el que se promueve la demanda, desde el momento en el que la parte ingresó al proceso, independientemente de cuál sea la continuación, no puede quedarse esperando que le digan qué es lo que tiene que hacer. La parte tiene que llevar adelante todos y cada uno de los actos procesales. Por eso el mismo código, artículo 353, dice, sin que se haya dispuesto, voy a leerlo expresamente para no decir lo que no dice expresamente, dice, aunque no hubiese sido notificada la resolución que dispone su traslado. Se inicia una acción y aun cuando no se nos haya notificado esa providencia que ordena el traslado de la demanda o el traslado de una acción determinada, corre por cuenta de quien la promovió instar. Señor, usted instó este juicio. Es usted quien tiene que intentar promover también. Y en la segunda instancia, desde el momento en el que toca la misma a través, por supuesto, de la concesión de un recurso. Desde el momento en el que llega a esa segunda instancia por la concesión del recurso, todo lo que tiene que ver con la actividad en segunda instancia que le corresponde a las partes, necesariamente es donde se activa la caducidad. Ahora, el artículo 354 nos da la pauta y nos dice, bueno, perfecto, cualquiera sea la instancia en la que se encuentre y el tipo de proceso, la caducidad se va a producir de manera automática en estos casos. E introduce el de 6 meses en los casos de proceso ordinario por audiencia de primera instancia. Me hace también un poco de ruido, voy a utilizar términos de mi amigo y querido Daniel Curatola, un poco de ruido, porque a nosotros nos exigen que tengamos que controlar las pruebas que se ofrecieron, y eso es como suplir un poco la actividad del profesional. Es decir, los jueces tenemos la obligación de estar en las audiencias preliminar y final, pero estimo, hasta tanto exista algún pronunciamiento diferente, de que estar al impulso de una prueba determinada, claro, ¿dónde yo encuentro el fundamento? En que la facultad de apreciación de la prueba es del juez. Entonces, si el juez puede, como medida para mejor proveer, suspender el proceso y pedir que se produzca una prueba, si el juez puede, ¿por qué no también instar a que se cumpla una prueba determinada? Porque el juez no puede, sobre pretexto de incumplimiento de la producción de una prueba, hacer caer la misma por caducidad propiamente dicha. Porque la caducidad siempre tiene que ser apreciada con carácter restrictivo. Entonces entiendo que, en este caso, de alguna u otra forma, si se nos pasa, es bueno que quienes llevan adelante el proceso, los operadores judiciales que llevan adelante el proceso, también insten a que para que 6 meses, que es lo que hoy en día un proceso de prescripción que se está iniciando, prácticamente se está terminando,
no conduzca a una caducidad. Claro que cada proceso cada expediente tiene su particularidad, así que no lo podemos generalizar. 3 meses en todos los demás tipos de proceso, de primera o de segunda o sucesivas instancias, y también habla de los incidentes, las excepciones en la coopera de la prescripción. Y menciona 1 mes en el incidente de caducidad de instancia. Es decir, que reduce plenamente cuando se haya arguido una caducidad de instancia contra una parte determinada. Achica, es decir, como que distingue una cosa es las incidencias que se dan dentro de un proceso cualquiera y las incidencias de caducidad tienen un plazo de 1 mes. Esto tenemos que tener presente entonces porque los incidentes, y que no se confundan, los incidentes en sí en general tienen un plazo de caducidad de 3 meses, pero puntualmente el de caducidad se reduce a 1 mes. Este es un cuadro de apertura, plazos, cómputos y en los casos del liticonsorcio, que también hizo referencia a Daniel hace un rato, que la apertura, como vimos, en primera o segunda instancia, los plazos, los cómputos, esto se mantiene porque por supuesto el cómputo es desde la última petición que hayan hecho las partes o resolución o actuación judicial que tenga por efecto impulsar el proceso. No podemos tomar en cuenta de que si la judicatura dispuso un agréguese, un téngase presente, un hágase saber, un estése, sean actos de impulso del proceso. Entonces, tengamos en cuenta de que un diligencia se cambia la situación, porque un diligencia se manda a que se cumpla con un acto procesal de una notificación, pero un estése es diferente. Entonces, tenemos que tener presente siempre que importe un impulso procesal. Y ojo, correrán los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Las ferias judiciales son las que determina el órgano de superintendencia del Poder Judicial, que es el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, que si es sábado, si es domingo, si es otro feriado, ojo que puede tener en cuenta para los que alguna vez hemos litigado en derecho penal o tienen algún conocimiento en derecho penal, saben que plantear un recurso de apelación contra el auto de procesamiento, el Código Procesal Penal dijo 24 horas y 24 horas es si te notificaron un viernes a las 8 de la noche que te denegaron el recurso de apelación de tu defendido. Entonces, tenés hasta el sábado a esa misma hora para poder plantear tu recurso. Entonces, el Código Procesal Civil se alinea en ese sentido exactamente lo mismo. Ojo, porque si el plazo vence un sábado, a tener, señoras y señores, los teléfonos de los secretarios, de las secretarias, para poder ver quiénes son los que están de turno, para poder, en tal caso, impulsar el proceso y que no concluya por caducidad. Por supuesto que toda aquella instancia que se haya suspendido o paralizado, interrumpido, no se va a computar. La diferencia, como siempre, entre los casos de archivo o suspensión, según si el plazo se computa o no para él. El beneficio colectivo siempre en el litisconsorcio, esto significa que si son varios los actores, y uno de ellos haya promovido una caducidad contra el demandado, la obtención de esa caducidad no lo beneficia independientemente de él, sino a quienes comparte el litisconsorcio. Lo mismo para el caso de los codemandados en este caso. La procedencia de la caducidad puede darse de oficio o a petición de partes. De oficio, por la sola comprobación de los vencimientos, esto se hace por secretaría, se certifica por secretaría que los plazos de caducidad han expirado y pone en conocimiento del juez. El juez, por supuesto, que va a analizar las circunstancias de ¿qué? Las circunstancias de aquellas que no es procedente la caducidad. Entonces, por más que por secretaría se informe, señor juez, estas las compulsan este número de expediente determinado, obran de que la última actuación es del mes de diciembre del año 2020, informo que no ha existido actividad hasta el día de la fecha, que es todo cuanto tengo por informar. Antes que el juez dicte, que sería lo más sencillo, ¿no? De oficio, una caducidad y un expediente menos, deberíamos observar si el mismo no corresponde también a aquellos en los que el mismo código dice no es procedente la caducidad. Y por supuesto que siempre antes de que cualquiera de las partes impulse el proceso. La petición de partes
también se distingue en primera y segunda instancia. En segunda instancia, sabemos que llega, porque es la apertura, a través del recurso interpuesto. Si se interpone el pedido de caducidad, importa automáticamente el desistimiento del recurso. Eso tendrá que ver después con la suspensión la sustracción de la materia litigiosa que podemos ver más adelante. Y en primera instancia, por el demandado, que en el caso de la demanda común, en los incidentes por el contrario de quien lo hubiera promovido, y en los recursos por la parte recurrente. El código no dice absolutamente nada que el actor pueda promover un pedido de caducidad en contra del demandado, ni el incidentista en contra del incidentado, ni el recurrente en contra de la parte recurrida, pero sabemos que todo lo que no está prohibido está permitido, dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de reserva, en virtud del cual debemos entender también que, por supuesto, que la caducidad no es un instituto que está relegado a una sola de las partes, sino que le compete a ambas partes, y por eso también en los casos del litisconsorcio no hace diferencia alguna en tanto. Aquí son los casos en los cuales no procede la declaración de caducidad. Esto es lectura propia del código. No me voy a detener para no extenderme tanto, por supuesto todavía queda un orador como el doctor Bufil. En los procedimientos de ejecuciones de sentencia, en los procesos sucesorios, cuando estuviera pendiente alguna resolución y la demora en dictarle fuera imputable al tribunal, si las causas se encontraren en estado de resolver, salvo si se dispusiere prueba de oficio, cuando su producción dependiera de la actividad de las partes. ¿Qué puede ser una de ellas? Por ejemplo, que se nos haya pasado que nunca hayamos ordenado la anotación de la litis, y que estamos a punto de hacer autos para resolver, o hemos llamado autos para resolver, y tenemos que suspender por la aplicación. Acuérdense que el artículo 3 del nuevo código, del Código Civil y Comercial de la Nación, manda a lo que tiene que ver con digamos, la operación automática del código, y la primera resolución de aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación que tuvimos en Corrientes, si no me equivoco, fue el de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Corrientes, cuando todavía integraba la Cámara el doctor Rodríguez, que con su voto dispuso de que estaba en etapa recursiva una prescripción adquisitiva, y mandó a que se cumpla nuevamente con el proceso de la anotación de la litis. Es decir, que el proceso tuvo que precluir en ese caso para dar cumplimiento a una norma que era plenamente operativa desde el momento de su implementación. Así que en estos casos, aún estando con llamado de autos para resolver, si se dispone de oficio una prueba, como en estos casos, por ejemplo, claro, de la anotación de la litis, importaría entonces, ojo, que no va a declararse la caducidad por más que le impongamos a la otra parte. Y también en los procesos de estado avanzado, en el que el juez constate que no hubo inequívoco abandono del proceso. Acá pueden presentarse casos excepcionales como lo que tuvimos el año pasado, de incertidumbre total, de suspensión durante un buen tiempo de los plazos. El Poder Judicial jamás ha cerrado las puertas. De esto soy testigo porque muchos colegas hemos trabajado durante toda la pandemia, pero por supuesto que respecto de casos que revestían solamente los carácter urgente. En muchos otros procesos pudieron haberse visto relegados, una confusión de cómo se fue de manera progresiva también activando la actividad. No era lo mismo en el ámbito civil que en el ámbito penal, no era lo mismo en capital que en el interior, y cómo se fue interrumpiendo permanentemente en diferentes lugares, e incluso, siendo más en el ámbito particular, a cada uno de los juzgados, cómo se fueron suspendiendo actividades en juzgados determinados, incluso ha pasado todavía hasta este momento. Y en este ámbito, incluso en cuanto a los recursos, también es tal cual como lo dice el código. Los recursos, en primera instancia, tenemos que tener presente de que si se declara procedente, sabemos que el planteo de caducidad puede arrojar a ser lugar o rechazarlo. Si se declara, dice el artículo, solamente será procedente la apelación. Entonces se entiende de que, obviamente, que si se hace lugar, la parte que se siendo ofendida solamente puede interponer la apelación. Pero si se rechaza por quien promovió, tendrá la opción de plantear el recurso revocatorio. De la misma forma que se plantea en segunda instancia, si se rechaza la caducidad planteada en segunda instancia, podrá interponerse recurso de revocatorio. Lo resuelto, esto tenemos que tener presente, es
dispone, tiene efecto de cosas juzgadas. Y va a permitir, por tratarse de una modalidad objetiva, la reanudación del proceso y la validación de las pruebas producidas. Es decir, que si se produjo la causalidad durante un proceso y perdimos la acción, el derecho, puede reintentarse nuevamente e incluso hacerse valer las pruebas que se produjeron oportunamente, con la salvedad de que si la causalidad se dispone en el proceso principal, hace un efecto dominó, hace sus incidentes y demás conexiones. No así un efecto inverso cuando el mismo se produce en algún incidente o en algún otro trámite por cuerda, no va a generar la causalidad del trámite principal. Y por último, este tema que es el que se introdujo en el Código Procesal Civil y Comercial, que es la sustracción de la materia litigiosa. Si me permiten, yo voy a leer el artículo y después, por supuesto, que cada uno saca sus propias conclusiones en cuanto, primero, a qué modalidad consideran si objetiva o subjetiva puede corresponder. Y esto no es menos porque habrá que ver si, de acuerdo a las circunstancias, porque cada caso tiene su particularidad, si podrá reanudarse o no posteriormente o si tiene efecto de cosas juzgadas. El proceso se tendrá por extinguido cuando circunstancias extrañas al accionar de las partes tornen abstracta la causa o inoficioso emitir pronunciamiento. La sustracción de la materia litigiosa determina que las costas originadas se distribuyan por el orden causal. Muy bien. Entonces, lo más claro aquí es que, finalizado el proceso, por estas circunstancias, no vamos a tener que expresarnos sobre a quién condenar en costas, sino serán las costas por su orden y se terminó la historia. Ahora bien, el proceso se tendrá por extinguido cuando circunstancias extrañas al accionar de las partes tornen abstracta la causa o inoficioso emitir el pronunciamiento. Les tengo que decir que donde más se da la materia de sustracción de materia litigiosa es en el ámbito administrativo, mucho más que en el ámbito judicial. En el ámbito administrativo es donde más podemos llegar a encontrar situaciones a estas. Entonces, primero que necesitamos de un proceso. Necesitamos de la existencia de un proceso en curso iniciado y que un proceso que ya está en pleno trámite se suscita una situación que amerita que el objeto que se tuvo en cuenta, por medio del cual se trabó el conflicto, se trabó la litis, ha desaparecido. O una de las partes ha dicho, señor juez, yo perdí mi interés. ¿Qué se van a tomar en consideraciones actuaciones posteriores al inicio del proceso? Es decir, si existió la solución de la controversia de forma extraprocesal por el demandante, o si concurre cualquier otra circunstancia que conlleva a la pérdida del interés legítimo de la pretensión realizada. La sustracción de la materia litigiosa tiene dos primos, que es la satisfacción extraprocesal y la cosa juzgada. Ya le vamos a hacer en una imagen para que ustedes puedan entender un poquito dignamente como yo lo he entendido. Entonces, la sustracción de la materia litigiosa, ¿qué es lo que va a hacer? Representa una excepción al principio ut lite pendente nil innovetur. Perdón por mí, he dicho mejor cuando rendí obligaciones y me tocó decir el concepto de obligaciones. ¿Qué significa? Que carecen de eficacia todas las innovaciones que después de iniciar el proceso pueda introducir el demandado o un tercero en el estado de los hechos que hubieran dado origen a la demanda. Iniciado un proceso sobre un objeto determinado, carece de total eficacia cualquier tipo de incidencia que se pretenda hacer sobre ese objeto una vez iniciado. Ahora, la excepción está en que en esta sustracción de la materia litigiosa es porque hay una afectación de ese objeto y por ende el proceso concluye. Porque eso es lo que nos dice el código. El proceso concluye. Hay una necesaria distinción que tenemos que hacer con la sustracción de la pérdida, sustracción o pérdida del objeto litigioso, la satisfacción extraprocesal y la cosa juzgada. Y voy a partir con esta imagen. Por ello digo que es puntual importante muchas veces en el ámbito administrativo. Cualquiera de ustedes seleccionan el color, yo vengo con mi vehículo de manera imaginaria y pretendo estacionar en el espacio donde se encuentra vacío
o donde ya está otro vehículo porque yo considero que tengo algún tipo de interés sobre esta circunstancia, también, o directamente yo no tengo ningún tipo de posibilidad de poder acceder al mismo. Es decir, si yo conductor llego y tengo intenciones de estacionar donde está el auto de color amarillo, porque yo considero que yo siempre estaciono en ese lugar, yo voy a tener la posibilidad de que en pleno congestionamiento aparezca el personal de tránsito, el personal policial que custodia, analice cuáles son las razones y dirima la contienda. Señor, sí es cierto, usted habitualmente estaciona aquí. ¿Puede cederle el lugar, por favor? Sí, sí, está bien. Entonces, si esto se soluciona por el personal que interviene, bárbaro, dirime la contienda. Queda zanjado. Puedo yo también exhibir que tengo una autorización. Entonces, avalo mucho más y también convalido mucho más la decisión del personal que interviene en ese lugar y me dé la razón. Eso sería una cosa juzgada. Ustedes no pueden estacionar más acá porque en este lugar solamente puede estacionar él. Puede darse también la posibilidad de que el del vehículo amarillo diga, ¿sabe qué? Yo me retiro, me voy a estacionar más allá, no hay ningún problema, perfecto. Eso sería una posibilidad de que nos dejan, no discutimos, no necesitamos de un tercero, directamente sale y me va a dejar el lugar, una satisfacción extraprocesal. O también, en lugar de yo, digamos, dejar de discutir, voy y aparco directamente en aquella parte que está libre, que sería una pérdida del objeto litigioso. Entonces, la pérdida o sustracción del objeto litigioso es una figura jurisprudencial y que tiene anclaje en nuestro artículo 363 del Código. ¿Qué es lo que requiere? La pérdida del interés legítimo en obtener una tutela judicial pretendida. Yo inicié este proceso, yo me involucré en este proceso, porque lo que persigo es este cuadro que está aquí, pero luego pierdo el interés. El cuadro ha desaparecido, el cuadro se ha deteriorado, o me regalaron el cuadro. Entonces yo ya directamente pierdo, si no, pues yo no voy a continuar en el proceso. La satisfacción debe ser absoluta. Deben darme todo el cuadro, no darme la mitad o darme lo que está dentro, darme el vidrio, etc. En el caso del ejemplo anterior, sería aparcar en el espacio vacío. El reconocimiento extraprocesal de la pretensión lo que supone es que la parte demandada, mientras el pleito avanza, ha resuelto conceder el pleito. No requiere en ese caso la totalidad. Hay un cierto reconocimiento de las pretensiones del demandante. En la ciudad de Goya, el municipio de Goya impone la exhibición de las libretas de vacunación de primera dosis o la segunda dosis o el certificado de alta de COVID para poder ingresar en determinados comercios o para ingresar en los comercios. Si algún comerciante se siente afectado por esa medida, concurre a la municipalidad a buscar que esa medida se levante. La municipalidad le dice, vaya a la justicia, esto es una resolución aprobada por esta entidad, nosotros somos totalmente, tenemos el amplio discernimiento de tomar las medidas que nuestra materia nos corresponde. Muy bien, inicia entonces el trámite judicial, una acción de amparo, pero mientras se tramita, la municipalidad lo convoca y le dice, ¿sabe qué? Mire, tiene razón usted. Ya usted mucho padeció durante la situación de pandemia en el que no entra tanta gente. ¿Sabe qué? A usted y a toda esta zona lo voy a dispensar. Porque según la última encuesta que hemos hecho, los habitantes de toda esta zona, todos tienen 2 dosis. Aparte, según los últimos registros, no hay fallecidos ni tampoco hay personas derivadas al hospital de campaña, así que entendemos que, aún frente al incremento de casos, no corremos peligro. Perdona, Lina, si me extiendo, yo ya estoy terminando aquí. Ese sería un caso de un reconocimiento extraprocesal y por ende se trasluce a lo que es una pérdida o sustracción del objeto. ¿Cuál sería en el ejemplo gráfico anterior? Si alguno de los vehículos estacionados se retira y cede el espacio. Y la cosa juzgada, para que exista cosa juzgada, supone que la misma cuestión haya sido zanjada entre las mismas personas, por la misma causa y por las mismas pretensiones. El ejemplo de eso sería que cualquiera de los vehículos estacionados se retire
porque se pueda comprobar de que todos los días usted viene y estaciona el auto, señor, y yo todos los días le estoy mostrando de que ahí está dibujado, digamos, el dominio de mi vehículo. ¿Es necesario que yo todos los días venga y le diga a usted que esto me corresponde a mí? Esa sería como una forma de... ¿Cuáles son algunas causas por las cuales pueden darse la sustracción del objeto litigioso? Una de esas, las razones de economía procesal. Si el recurrente ya obtuvo lo que pretendía, ¿para qué seguir? Debería tranquilamente, e incluso podría incurrir en maliciosidad, si aún habiendo sido satisfecho, pretende para poder incluso evitarse unas costas. El efecto reflejo. La sentencia sobrevenía que al producir efectos causa para todos los afectados. En el ejemplo gráfico que le dije, una acción de amparo, si la municipalidad retira esa resolución, no, todas las acciones de amparo que están iniciadas tendrían la misma suerte. Entonces importaría un efecto reflejo. Y por ende, ¿por qué? Porque se traduce por otro caso, que es el que continúa el punto 3, que es una expulsión del ordenamiento jurídico. Aquella medida por la cual obligaba a tener que litigar, hoy está fuera del ordenamiento jurídico. O sea, no hay razón para poder discutir porque no tenemos ni siquiera el sustento legal. Los casos de recurso de apelaciones sobre materias cautelares pueden haberse apelado sobre alguna medida y se resuelve sobre el principal. Una vez que se resuelve, esa resolución no tiene absolutamente nada que ver. Otros casos también se han dado, los casos que se decreta o deniega ejecución provisional y las cuestiones de fondo puntualmente cuando hay una desaparición de la cosa. El ejemplo, yo quiero tener la declaración de... la declaración de un lugar determinado como, no me sale en este momento, lugar histórico de un edificio determinado, promuevo toda la acción y el edificio se desploma, desaparece. Entonces desaparece automáticamente el objeto por el cual yo inicié. Y otro puede ser el caso del fallecimiento de la parte. Por supuesto que iremos, a medida que vayamos avanzando en todo esto, irán apareciendo otros fundamentos que nos irán dando mayores respuestas. ¿Cuándo existe realmente carencia o sobrevenida de sustracción del proceso? Entonces es cuando la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las partes. Y obedece ¿qué? A estrictas razones de orden público, que lo que justifican la existencia de un proceso como un mecanismo para poder satisfacer las pretensiones, sustentar un interés legítimo. Por lo que desapareció esto, el proceso carece de sentido. Es decir, el Código Procesal dice, para usted hacer valer esto, necesita recorrer este camino. Pero si esto ya no existe razón como para poder llevar adelante el proceso. Bueno, en cuanto a la promoción, siempre la parte interesada y las costas por su orden. Muchísimas gracias por la atención. Como siempre, Alina, disculpa, doctor Buffil, si me extendí un poquito. Y muchas gracias a todos los participantes. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Doctor Buffil, antes de que usted comience, quiero recordar de nuevo a todos los abogados que mañana está la actividad que va a estar precedida por la Dirección de Informática explicando todas las reformas que va a tener el fórum a partir del 1 de diciembre. Por favor, en el chat está incluido el link para inscribirse. Es solamente para los operadores externos al Poder Judicial. Disculpe, doctor, pero hice ¿cómo se diría? Un aviso parroquial. Muchas gracias, doctor. Ahora sí usted puede iniciar. Muchísimas gracias por su participación. Ya Bueno, puede compartir su archivo. A sí, ver, un vamos. segundito que ya le van a pasar el rol para que lo pueda hacer. Ahí ya puede compartir, doctor, su pantalla. Ahí ya empezamos a ver su pantalla. ¿A dónde está? ¿En el escritorio? Sí. Estamos viendo su escritorio y ya se está abriendo el PowerPoint. Ahora lo que puede hacer es ampliar, doctor, para que se vea pantalla completa. ¿Cuál es? Abajo tiene un signo de una copita.
Al lado, doctor, ahí. No se llegó a ampliar todavía. Ahí está. Perfecto. Ahí ya se está viendo perfecto, doctor. ¿Cómo? Sí. Buenas tardes. Gracias, Alina, por la invitación. Gracias a los señores ministros también por haberme invitado a esta exposición. Voy a tratar de ser sintético. A mí me han asignado exponer sobre los procesos de desalojo conforme está regulado en el nuevo código según ley 6.556. Bueno, primero voy a referirme a las diferencias que hay entre los dos códigos. Luego voy a referirme a los aspectos que no fueron modificados. Y por último voy a hacer una observación o evaluación crítica de lo que a mi juicio puede ser perfectible o puede ser mejorable o simplemente observaciones. Entonces voy a comenzar con las diferencias que advierto entre ambos códigos. La primera diferencia que a mi juicio es relevante es la vía procesal para deducir la pretensión de desalojo. En el código actual se dispone que el proceso de desalojo se tramita por el juicio sumario, con las modalidades que establecen los artículos siguientes, dice el artículo 679 del código actual. En cambio, en el código nuevo, según ley 6.556, en el artículo 488 se dispone que, a opción del actor, puede tramitar el juicio de desalojo por la vía del proceso abreviado o por el proceso monitorio. Si bien el artículo 517, inciso B del nuevo código, dispone que se tramitan por el proceso monitorio el desalojo de bienes inmuebles cuando por falta de pago, por vencimiento del contrato o cuando la obligación de restituir fuera exigible. En realidad, no cualquier proceso de desalojo se va a poder tramitar a través del proceso monitorio, dado que el artículo 516 del nuevo código establece que solo se tramitan por el proceso monitorio las pretensiones que tengan o que estén fundadas en instrumento público, instrumento privado, judicialmente reconocido, o instrumentos privados con firma certificada por escribano público. O sea que si la pretensión de desalojo está sustentada en estos instrumentos, ahí sí se va a poder tramitar por la vía del proceso monitorio. Además, el artículo 519 del nuevo código establece que el juez hace un examen preliminar del derecho, título u obligación en que se funda la pretensión. Y, además, examina si la pretensión de condena está suficientemente fundada en los documentos acompañados. Otra cuestión que quiero resaltar es que esta Doctor, opción... ¿puede hacer correr su PowerPoint? Sí, no, Ah, sí, perdón, sí. Esta opción, de todas maneras, este primer punto, sigo con el mismo tema. Esta opción que tiene el accionante entre elegir entre el proceso abreviado o proceso monitorio, no se adecúa a la fuente de esta reforma, que es el anteproyecto del Código Procesal Civil de la Nación, que en el artículo 504 también establece esta opción, pero no entre el proceso abreviado y el proceso monitorio, sino entre el proceso ordinario por audiencias y proceso monitorio. Esta falta de concordancia con la fuente también tiene un impacto en cuanto a los recursos, puesto que no es lo mismo el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en el proceso ordinario por audiencias, que se concede con efecto suspensivo como regla general, que la apelación contra la sentencia dictada en el proceso abreviado, que como regla general se concede sin efecto suspensivo. Volviendo entonces a la opción entre el proceso abreviado y proceso monitorio que tiene el actor, debemos decir que el proceso abreviado, conforme lo dispone el 468 y siguientes del nuevo Código Procesal Civil,
en síntesis, sustituye al juicio sumarísimo. En cambio, el proceso monitorio que está regulado en los artículos 516 y siguientes del nuevo código, es un proceso nuevo que no está contemplado en nuestro código actual y se caracteriza porque su estructura está destinada a pretensiones cuyo objeto tiene un alto grado de fehaciencia inicial o de verosimilitud inicial que hace innecesaria la formalización del contradictorio y también que no se requiere la producción de medios probatorios ante la sentencia definitiva. Además, se caracteriza por la inversión del contradictorio, en el sentido de que hasta que no haya una demanda de oposición por parte del requerido, no existe juicio contradictorio. Y una vez que existe esta oposición, recién va a haber un juicio contradictorio, el cual se tramitará por las reglas del proceso abreviado. Bueno, esta es la primera diferencia. Voy a seguir con el PowerPoint. Otra diferencia es respecto al recurso de apelación, dado que, conforme ya lo he dicho, en el proceso sumario, la apelación contra la sentencia definitiva se concede con efecto suspensivo conforme al 246. En cambio, si nosotros optamos dentro del nuevo código por el proceso abreviado, el recurso de apelación contra la sentencia definitiva se concede con efecto no suspensivo y trámite inmediato conforme al 473. Faltó aclarar que si la opción era por el proceso monitorio, en realidad la demanda de oposición genera la suspensión de lo decidido en el proceso monitorio. Otra modificación es la notificación de la demanda. En el código actual hay una sola notificación que se practica en el domicilio especial del demandado si es que lo hubiere constituido, en el domicilio real del demandado, en su defecto, en el domicilio donde se va a llevar adelante el desalojo. En el nuevo código establece que si la notificación se practica en el domicilio especial, debe efectuarse otra notificación en el inmueble a desalojar siempre que esté habitado. Otra modificación se refiere a la prueba admisible. En el código actual, en los procesos fundados en la causal de falta de pago o por vencimiento del plazo, solo se admiten las pruebas documental, la declaración de parte y la pericial. En cambio, en el nuevo código, en los procesos fundados en las causales de falta de pago por vencimiento del plazo, solo se admitirán las pruebas documental y pericial, o sea que ya no se contempla la prueba de declaración de parte. Después hay artículos nuevos o nuevas regulaciones en el nuevo Código Ley 6.556. Una de las nuevas regulaciones es el artículo 496, que dispone que las cuestiones ajenas al objeto del juicio de desalojo no pueden ser tramitadas en este proceso especial. Así, por ejemplo, el cobro de alquileres ni el deterioro o mejoras serán materia del proceso de desalojo. Tampoco se admite la reconvención. Si el demandado hubiese alegado derecho a retención con respaldo de documentos verosímiles, la desocupación se condicionará a que el actor dé caución suficiente por el importe correspondiente. Por último, el resultado del proceso de desalojo no podrá hacerse valer en contra de los derechos de posesión o de dominio que las partes invocasen en otro proceso. Este es un artículo nuevo que no estaba en el código actual. También hay una modificación en los plazos de ejecución de sentencia. Hay dos párrafos que fueron incorporados en el artículo 497 del nuevo Código Procesal Civil que se refieren a los plazos de ejecución de sentencia. Estos dos párrafos están precedidos de otros cambios que no figuran acá, pero que los voy a exponer, que el artículo 497 dispone que los plazos de ejecución de sentencia, en los casos de que la ocupación sea legítima, por título legítimo del demandado, y la sentencia tenga por causa el vencimiento del plazo
o la falta de pago u otra causal imputable al locatario, el plazo de ejecución de sentencia será de 15 días desde la notificación de la sentencia. En cambio, el código actual es de 10 días. También en el caso de la condena de futuro, el nuevo código dispone que el plazo de ejecución de sentencia es de 15 días desde el vencimiento del plazo. El código actual dice 10 días. En los demás supuestos, el plazo de ejecución de sentencia es de 60 días desde que quede firme la sentencia. El código actual dice 90 días. En caso de que la demanda se dirija contra un demandado que ocupó sin título legítimo el inmueble, el nuevo código establece un plazo de 10 días desde la notificación de la sentencia y el código actual de 5 días. Esto precede, lo que yo les dije recién, precede a lo que está en el PowerPoint ahora. Después de esto que yo le acabo de explicar, se incorporan 2 párrafos. Este párrafo, el primer párrafo se refiere al desalojo de inmuebles que constituye vivienda familiar y dispone que el oficial de justicia deberá dar aviso de la fecha y hora en que practicará la diligencia con una anticipación mínima de 5 días, mediante acta que labrará con quien atienda en el lugar a desocuparse o, en su defecto, dejando aviso en la puerta. Y el segundo párrafo se refiere que en todos los casos en que se encuentre ocupando el inmueble una persona con discapacidad, menor de edad o de la tercera edad y que se haya acreditado su ocupación desde el comienzo del proceso, los plazos arriba indicados se ampliarán en 20 días adicionales. También determina que el juez, cuando constate esta circunstancia, deberá comunicar a la autoridad administrativa, a que son los encargados de la protección de personas vulnerables. También se incorpora el artículo 500, que se refiere al recupero de inmuebles abandonados, que es un artículo también nuevo que no está en el código actual. Este artículo dispone que si el locatario advierte que si el locador advierte que el locatario ha abandonado el inmueble sin dejar quien detente tal carácter, el juez recibirá una información sumaria, ordenará la verificación del estado de ocupación del inmueble, indagará por medio del oficial de justicia si puede ubicar la existencia y paradero del locatario. Si el oficial de justicia no puede indagar estas cuestiones, entonces el juez entregará en forma provisoria el inmueble al locador previo inventario de los bienes que hubiere, los que quedarán depositados judicialmente. También determina que cuando en el contrato se hubiere fijado domicilio especial, se lo citará al locatario para que comparezca a estar de derecho y ejercite su defensa. Una vez vencido el plazo otorgado al locatario, si es que se lo hubiera notificado en el domicilio especial o transcurrido 10 días de la entrega provisoria, el tribunal dictará sentencia declarando si corresponde disuelto el contrato y dispondrá la entrega definitiva del inmueble al locador. Por el contrario, si el locador compareciere y el mismo acto deduce oposición negando el abandono, se seguirá el trámite de ley. Estos dos son artículos nuevos incorporados al código. ¿Qué es lo que no cambió? Bueno, no cambió la legitimación pasiva. En ambos casos procede el desalojo contra cualquier ocupante cuya obligación de restituir fuera exigible. Hay una pequeña modificación en el código actual en el sentido de que enumera ejemplificativamente el código quiénes son los que deben restituir, o sea, indica a locatarios, sublocatarios, tenedores, precarios, intrusos, pero en términos generales son similares. También la carga que tienen las partes de denunciar la existencia de terceros ocupantes o sublocatarios. Hay una pequeña modificación en el código actual porque dice el actor, si lo ignora, podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación de contestación de la demanda o de ambas. Eso no está en el código nuevo, pero no es, a mi juicio, una modificación sustancial. También es similar el artículo sobre la entrega anticipada del inmueble. El artículo actual regula la entrega anticipada para los supuestos de intrusión y de vencimiento del contrato o de falta de pago,
en dos artículos, el 680 y 680 bis, y el nuevo código lo regula en términos similares en el artículo 491. En síntesis, la entrega anticipada se refiere a que cuando la causal del desalojo es vencimiento del plazo, falta de pago o intrusión, en cualquier estado del proceso, el actor puede pedir la entrega anticipada del inmueble, otorgando una caución suficiente y siempre que exista verosimilitud del derecho. Además, en caso que se acredite que obtuvo la entrega a través de ocultando hechos o ocultando documentos, además de la ejecución inmediata de la caución, se le impondrá una multa, que en el código nuevo es de 100 juz. Otro aspecto similar es el domicilio de notificación de la demanda. Como ya les dije antes, hay un orden de prelación para la notificación de la demanda de desalojo. Primero es el domicilio especial si estuviese constituido, luego el domicilio real del demandado si es que lo tuviera dentro de la jurisdicción, y por último, en el inmueble cuyo desalojo se requiere siempre que esté habitado. También es similar lo referido a la localización del inmueble. Acá se establecen los deberes que tiene el oficial de justicia o el oficial notificador tendiente a localizar el inmueble objeto del desalojo. Perdón, se establece... No, me perdí con los... Para atrás debe ir, doctor. Sí, Ahí, ahora sí tiene que avanzar hacia adelante. La flechita perdón. que indica hacia la derecha, perdón. Sí, notificación, artículos comunes, regulación similar, legitimación pasiva, denuncia de su locatario. Acá estaba la Localización. Ahí estaba. localización del inmueble. Localización Sí, del inmueble. sí, se establecen entonces los deberes. Bueno, se establecen los deberes del oficial notificador tendiente a localizar el inmueble objeto del desalojo. El oficial notificador deberá, dice el nuevo código como el anterior también, que si falta la chapa identificatoria del inmueble, deberá indagar con los vecinos para tratar de ubicar el inmueble. Si lo ubica, deberá identificar a los ocupantes y además deberá comunicar al juez. Luego, también establece que en caso de tratarse de un edificio de propiedad horizontal y faltan los datos que ubiquen la unidad habitacional, también deberá indagar con el encargado o con los vecinos, y si lo ubica a esa unidad habitacional deberá notificar la demanda, y si no lo ubica deberá informar al juez de esta circunstancia. Esto es similar en ambos códigos. Después, también es similar los deberes y facultades del notificador. En ambos códigos se establece el deber que tiene el notificador de hacer saber de la existencia del proceso a cada uno de los sublocatarios ocupantes, al deber de identificar a los presentes e informar al juez sobre el carácter que invoca. También deberá identificar a los terceros sublocatarios ocupantes que surjan de las manifestaciones de los que estén ocupando el inmueble. Podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio y exigir la exhibición de documentos u otros que fuesen necesarios. También se establece que el incumplimiento de este deber es una falta grave, igual que lo que establecía el Código actual. Bueno, respecto al alcance de la sentencia, también los dos códigos son iguales, en el sentido de que la sentencia será efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de notificación del traslado de demanda o no se hubiesen presentado al proceso. Igualmente, es similar la regulación en la condena de futuro. El artículo 499 del Código actual dispone que la demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido el plazo. También dispone que las costas del proceso serán a cargo del actor cuando el demandado, además de haberse allanado al proceso, cumpla con la obligación de desocupar oportunamente el inmueble o devolverlo en la forma convenida.
Bueno, por último, voy a hacer algunas observaciones. Estas observaciones son lo que yo pienso de esta reforma. Primero, me parece que hay una mejora en la regulación del juicio de desalojo en el sentido que imprime mayor celeridad a su trámite, dado que, tiene el actor la opción de tramitarlo a través del proceso monitorio, del proceso abreviado, que como dijimos, el proceso abreviado sustituye al juicio sumarísimo y actualmente se tramita por el juicio sumario. También es, a mi juicio, elogiable en cuanto contempla la situación de las personas vulnerables. Dijimos que el plazo se incrementa en 20 días cuando se trata de personas que habitan el inmueble, objeto del desalojo, que están afectadas por discapacidad, son de la tercera edad o menores. Una cuestión que habría que determinar es si el efecto no suspensivo con que eventualmente se pueda conceder el recurso de apelación contra la sentencia definitiva en los juicios tramitados vía proceso abreviado, configura o no un recurso apropiado en los términos de la observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales interpreta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que determina que la legislación interna de los países debe contar con un recurso apropiado. Habría que ver si el efecto no suspensivo, con el cual eventualmente se podría conceder la apelación en un proceso abreviado, configura o no un recurso apropiado, en los términos del pacto. Otra cuestión, que esta no es una crítica, sino es una observación, es que todo locatario de una vivienda familiar a priori es vulnerable, por lo cual correspondería aplicar a todos los procesos de desalojo de una vivienda familiar las reglas sobre personas vulnerables, con mayor razón si el locatario padece alguna otra causa de vulnerabilidad. También hay que aclarar que también el locador puede ser vulnerable. El locador vulnerable es una figura que fue expresamente establecida en el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia 320 del año 2020, donde se contempló esta figura. Otra cuestión que me parece importante resaltar es que en materia de entrega anticipada, el nuevo código se diferencia metodológicamente del anteproyecto del Código Procesal Civil de la Nación, en cuanto en dicho proyecto la entrega anticipada fue incorporado dentro de las medidas cautelares. En cambio, acá, en nuestro código nuevo, está regulado dentro del proceso especial de desalojo, tal como lo regula el actual código. Esta modificación pone en duda su naturaleza jurídica. En cuanto, si es una medida cautelar, la apelación contra la resolución que hace lugar a la entrega anticipada se concede sin efecto suspensivo, lo cual no resulta claro si no participa de la naturaleza cautelar. Hay jurisprudencia en ambos sentidos. Si bien resulta elogioso, como les dije recién, que se amplíen en 20 días los plazos para desocupar el inmueble en los supuestos en que el inmueble objeto del desalojo son habitados por personas vulnerables por discapacidad, ancianidad y minoría, estimo que no se consideró a otros sujetos vulnerables por circunstancias de género, sociales, económicas, étnicas y o culturales, que me parece que también se pudo haber agregado eso. Por último, estimo redundante la aclaración contenida en el 496, en cuanto indica que en el proceso de desalojo no se admite la reconvención, en cuanto dicha prohibición ya está en la regulación de los procesos abreviados. Bueno, esto es todo y bueno, agradezco nuevamente la invitación a Alina. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, damos hoy por terminada las exposiciones del día de la fecha. Quiero de nuevo volver a recordar la actividad que mañana la Dirección de Informática va a estar dando a todos los operadores externos sobre las reformas al sistema Forum, el acceso digital, mesa de entrada de manera digital. Y también quiero recordar de que el día miércoles vamos a tener la exposición de la doctora Nora Maciel, defensora oficial de pobres ausentes número 2,
de acá de Capital con su tema la defensa técnica eficaz en los procesos orales, y también la doctora María Donicia Soba, juez civil y comercial y de familia de la ciudad de Santo Tomé, que va a estar exponiendo sobre el tema de los procesos abreviados y los procesos urgentes en este nuevo código. Así que los esperamos a todos el miércoles. Muchísimas gracias por la participación de los 3 señores jueces hoy y nos vemos si Dios quiere el miércoles. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.